Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola Gaby, hola a todos. Mi nombre es Katarzyna Durin-Barkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Gaby, ¿qué tenemos en esta semana? Hola Kitty, ¿cómo están todos? No tenemos muchas novedades esta semana, alguna jurisprudencia ahí que nos comentarás. Yo quiero comentar que se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 31880, que lo que hace es delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. No hay una facultad para legislar en temas de materia tributaria ni aduanera, pero sí le dan la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, ¿no? Pensando en el niño global, en infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia. Sí, Gaby, esta delegación de facultades trae, entre otras novedades, el que probablemente el Código Penal, el Código Procesal Penal sea modificado en breve, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere a prevención de desastres, considerando lo que se nos viene o lo que supuestamente se nos viene con el fenómeno del Niño, esperemos pues que efectivamente se tomen medidas que favorezcan pues al desarrollo del país y a la ejecución, y a la ¿no? ejecución. La ejecución de medidas para prevenir, para atender justamente un poco los desastres que se esperan, ¿no? Que se avecinan. Ahora, volviendo a nuestro tema tributario, se publicó una casación del 2022, o sea, la 13708 del 2022, que queríamos comentar con nuestros oyentes hoy, porque te permite conversar un poco y hablar un poco de exoneraciones, de algunos regímenes especiales que tenemos en el Perú para determinados tipos de empresas, ¿no? Este precedente de observancia obligatoria se emitía por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y está relacionada a la inafectación y al alcance de la inafectación que establece nuestra Constitución política para las universidades. Kitty, cuéntanos un poquito. Sí, Gaby, esta sentencia de la Corte Suprema, de la Quinta Sala, como bien mencionas, es un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué cosa es lo que dice? Es un instituto que interpone esta demanda y lo que la sentencia concluye es que las universidades y las instituciones educativas particulares se encuentran inafectas de todo tributo, salvo el caso del impuesto a la renta, en el supuesto que se hayan acogido pues a este régimen, ¿no? La Constitución en su artículo 19 dice expresamente que todas las instituciones educativas particulares se encuentran inafectas de cualquier tributo, salvo del impuesto a la renta. La discusión era respecto del ITAN, ¿no? Como sabes, el ITAN es un impuesto que se puede compensar contra el impuesto a la renta y en el supuesto de que no haya forma de compensarlo, se puede pedir su devolución, ¿no? Entonces, sobre el ITAN, de hecho, han habido ya varias sentencias constitucionales sobre su constitucionalidad como tributo. es toda una discusión, ¿no? Porque el ITAN nace del anticipo adicional del impuesto a la renta, ¿no? El anticipo adicional del impuesto a la renta lo declaran inconstitucional porque el Tribunal Constitucional en aquella época, ya en el 2003, si no me equivoco, considera que los pagos a cuenta del impuesto a la renta no se pueden determinar sobre una base patrimonial. Y se cuestionaba de que era un impuesto que grababa el patrimonio, ¿no? Exacto. Porque supuestamente es un impuesto patrimonial, ¿no? Ahí también hay toda una discusión, ¿no? Si el ITAN es un impuesto, porque en realidad el ITAN no analiza pues la capacidad contributiva, porque si te lo devuelven o lo compensas contra el impuesto a la renta, no hay capacidad contributiva. Bueno, de hecho, esto de la capacidad contributiva y la naturaleza del ITAN y su constitucionalidad se ha discutido a nivel de Tribunal Constitucional. Yo justo a raíz de este precedente que todavía no comentamos, había estado leyendo un poquito más sobre el ITAN, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional, atendiendo al contenido límites del principio de capacidad contributiva y al de no confiscatoriedad, confirma, ¿no? que el ITAN no vulnera estos derechos, ¿no? Claro, pero yo siempre me he preguntado, y bueno, obviamente es una discusión ya al día de hoy bizantina, porque ya se venció el plazo de caducidad para interponer una acción de inconstitucionalidad contra el ITAN mismo, ¿no?
siempre me he preguntado si es un tributo, ¿no? Porque en realidad ahí no hay capacidad contributiva. Pero bueno, eso es otro tema de discusión. ¿Pero qué dice este precedente de observancia obligatoria de la Corte Suprema? Lo que dice en simple es que las entidades educativas particulares que estén sujetas al impuesto a la renta, pues no tienen que pagar el ITAM. ¿Por qué? Porque están inafectas de cualquier otro tributo. Y por ende, pues no están obligadas a pagar este impuesto. No. O sea, no les es aplicable el pago del ITAM, que probablemente la administración tributaria venía reclamándoles a algunas. Porque aparte creo que se discutía si es que tenían esta limitación que establece el título preliminar del Código Tributario. Es una limitación temporal este tipo de beneficios, ¿no? A las exoneraciones. El Código Tributario establece una exoneración temporal a cualquier exoneración. Correcto, y este precedente lo que dice es que no te aplica porque estamos hablando de una inafectación constitucional y no de una exoneración, digamos, o un incentivo, un beneficio tributario. Que hay un error pues legislativo, ¿no? Porque se establece en el ITAM, como en la ley del ITAM se dice expresamente, hoy están exoneradas estas entidades salvo las academias preparatorias, ¿no? En nuestra época, pues nosotros nos preparábamos, creo que ahora todavía también hay, pero en nuestra época nos preparábamos en academias preparatorias para ingresar a la universidad, ¿no? Y se decía que era pues un negocio, entonces, claro, se las exoneraba. Pero esa exoneración, como tú bien dices, en el Código Tributario se establece que es máximo 3 años. Entonces, la administración tributaria, lo que entiendo es que venía diciendo, oye, ya se te acabó la exoneración y pues tienes que pagar el ITAM. Y lo que dice en buena cuenta esta sentencia, oye, al margen de lo que diga el artículo 3 de la ley 28.424, que es una exoneración, en verdad estás inafecto, ¿no? Que se ha dicho de paso, ahí también hoy día estoy bien cuestionadora, no es una inafectación, sino es una inmunidad, ¿no? Porque proviene de la Constitución, ¿no? Te comento que algunas personas, yo comenté este tema en otro foro, y algunas personas me decían, oye, y las universidades y los centros educativos deberían seguir teniendo esta inmunidad, para utilizar el término correcto, y porque hay quienes dicen no, y ahora son un negocio, ¿no? Más aún con las cosas que vemos en la tele. Y yo creo que sí, ¿no? Porque supuestamente, o sea, yo creo que el que haya mala educación en el país no significa que... O un mal manejo. Claro, el que haya un mal manejo de la educación en nuestro país, en algunos casos, no significa pues en absoluto que deban pagar impuestos, porque en el fondo lo que el Estado busca al darles inmunidad... Todas las inafectaciones, inmunidad, exoneraciones destinadas a ese tipo de actividades justamente buscan que si con el Tesoro Público vamos a subvencionar, vamos a pagar y vamos a destinar a educación en el país, ¿para qué hacer que estas instituciones paguen, ¿no? Si justamente lo que correspondería es que se destinen los fondos a la educación. Pero bueno, efectivamente, en el caso de esta sentencia, este precedente de observancia obligatoria, bueno, este precedente vinculante de la Corte Suprema, señala que, digamos, de acuerdo a los alcances de la propia Constitución, del artículo 19, una institución educativa particular que genera utilidades solo se encuentra afecta al impuesto a la renta, y tal afectación no puede extenderse a otros impuestos directos o indirectos que afecten sus bienes, como lo es el ITAM. Es una sentencia que lo que nos dice es que prima la Constitución y que cualquier cosa que pueda haberse señalado en la ley no vale. Ahora, algo que ya hemos comentado antes, que es qué cosa implica que sea un precedente de observancia, un precedente vinculante, ¿no?, de la Corte Suprema, porque ya hemos visto a la Corte Suprema antes haciendo, digamos, dejando precedentes sobre tributos. ¿Qué implica que sea un precedente? Bueno, que tiene que ser respetado por todos, ¿no? No solamente por la administración, que en este caso es la SUNAT, sino también por el Poder Judicial, por todos los órganos. A diferencia, por ejemplo, de un informe de la SUNAT que solamente es obligatorio de cumplimiento para los miembros de la administración, ¿no? En este caso, y las del Tribunal Fiscal, las resoluciones del Tribunal Fiscal que no son de observancia obligatoria, por ejemplo, la SUNAT puede no seguirlas y en efecto no las sigue. Hemos visto nosotros en la práctica que la SUNAT no aplica estos precedentes bajo el argumento de que no hacen control difuso de normas. Bueno, esa es otra discusión, ¿no?, que se ha conversado hace un tiempo atrás. Obviamente la SUNAT es un ente recaudador, ¿no? Su función es recaudar. Entonces, probablemente busquen alternativas. Pero este precedente vinculante, en buena cuenta, debería obligarlos
a resolver, o en todo caso, abstenerse de hacer fiscalizaciones, por ejemplo, por el ITAM, ¿no? Y si pague ITAM, ahí, ¿cuál sería, digamos, qué consecuencias prácticas trae esta sentencia, no? Yo creo que la primera consecuencia es que si tú tienes un procedimiento abierto, deberías alegar esta sentencia y debería, pues, ahí terminar. Si ya pagaste el ITAM, yo creo que lo que tienes que hacer es pedir la compensación, ¿no? Es decir, porque el ITAM, acuérdate que se compensa contra el impuesto a la renta. Y si resulta que el ITAM es un pago indebido, deberías pedir la compensación, ¿no? Deberías pedir la compensación de oficio, no de oficio, perdón, la compensación a solicitud de parte, ¿no? Y la deberías pedir antes de que prescriba el ITAM, ¿no? En el sentido de que antes que... Porque acuérdate que la compensación, como la devolución, tú puedes solicitarla dentro del plazo de la prescripción. Que sea dicho de paso, el Tribunal Fiscal ya ha dicho en alguna reciente resolución que el plazo de la prescripción del ITAM es independiente del plazo de prescripción del impuesto a la renta, pese a que están íntimamente vinculados, que también ese es otro tema de discusión. Bueno, que ahonda la posición de que es un tributo independiente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque finalmente, como te digo, parto del supuesto de que el ITAM ni siquiera es un tributo, pero ya, ese es otro tema. Pero sí, es importante, si has pagado y has compensado de manera automática a través de la declaración jurada del impuesto a la renta, yo creo que lo que deberías hacer es pedir una compensación a solicitud de parte. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que ya abogan porque el ITAM puede ser compensado contra otros tributos distintos del impuesto a la renta. Entonces, con mayor razón, podría ser compensado contra el impuesto a la renta. Y bueno, y por otro lado, el efecto práctico que esperamos, y yo creo que sí lo van a hacer, es que la SUNAT ya se va a abstener de cualquier tipo de notificación en relación a este tributo, ¿no? De acuerdo. Además, es una sentencia muy bonita para los que nos gusta el derecho tributario y también para enseñar derecho tributario, ¿no? Porque cuando aprendemos derecho tributario, muchas veces la gente confunde entre inmunidad, inafectación, exoneración, beneficios, parten del supuesto de que no se paga nada más. Y no es así, ¿no? Porque como bien dicen, la exoneración es por un tiempo, 3 años, de acuerdo al Código Tributario, la versión actual, solamente se pueden prorrogar de manera ilimitada las del artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta y de la Ley del IGB, ¿no? Los apéndices del IGB, pero las otras ya no. Se puede prorrogar solamente una vez. Entonces, ahí obviamente el Congreso de la República tiene la facultad de sacar nuevas leyes, ¿no? Y no puede estar limitado por lo que dice el Código Tributario, pero es irse contra sí mismo. Entonces, bueno, lo importante aquí es que es una sentencia interesante desde el punto de vista tributario, porque recoge varios principios y varios conceptos que los tributaristas deberíamos conocer. De acuerdo, Katie, efectivamente, un poco como que la posición era, como afecta el impuesto a la renta, entonces tienes que pagarme el ITAM, pero me gusta el análisis que hace la Corte porque básicamente lo que dice es, sin perjuicio de si estás grabado o no, lo que tú tienes que determinar es si calificas como si estás afecta o inafecta el ITAM como consecuencia de la aplicación del 19 y lo que se determina es que lo estaba. Así es, muy buen resumen, Gaby. Eso es. No tenemos más novedades para comentar esta semana, pero vendremos en un siguiente episodio con más novedades para comentarles. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Gracias, buena semana. Un beso, Gaby. Adiós.